Con viento fuerte y lluvia cegadora, la tripulación de un avión lucha por aterrizar. ¡Aterriza! ¡Aterriza! El aterrizaje forzoso se convierte en una lucha por la supervivencia. Lo único que me importaba entonces era llegar hasta mi hija Emily y protegerla cuando explotáramos. ¡Emily! ¡Salid! ¡Salid de aquí! ¡Dios mío! Solo sabíamos que algunos pasajeros no habían salido del avión. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Mayday! ¡Mayday! Catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en grabaciones del control aéreo, informes oficiales y entrevistas a los afectados. Fuga milagrosa. Martes 2 de agosto de 2005. Aeropuerto Charles de Gaulle, París. 297 pasajeros están embarcando en el vuelo 358 de Air France hacia Toronto. Bonjour. Por el otro pasillo, a la izquierda. Merci. Philippe Lacaille viaja con su mujer y 2 de sus 4 hijos. Emily, ¿prefieres la ventana? Vale. Se sientan en la parte trasera del avión, pero por separado. Emily. Dio la casualidad de que no nos sentamos al lado de Emily. Tenían 3 asientos contiguos en la parte central y Emily se sentó un par de asientos más adelante, en el lado derecho, cerca del ala derecha. Para Eddie Ho, el vuelo 358 es la continuación de un viaje que empezó en Johannesburgo. Soy estudiante internacional en Canadá, en la Universidad de Queen. Y todos los veranos vuelo a Sudáfrica. Ho lleva mucho equipaje. Llevaba de todo, desde libros hasta ropa. También el dinero para la matrícula del año. El portátil. Para Joan Cordar Bandok, este vuelo es uno más de un largo viaje desde Tailandia. 2 días antes de volar desde Bangkok con escala en París, cambié el billete para ir directamente a Toronto. Mientras los pasajeros continúan embarcando, la tripulación se acomoda en el Airbus A340. El comandante es Alain Gosset, de 57 años. Lleva más de 20 años en Air France. El copiloto es Frédéric Naud, de 43. ¿Quieres empezar o lo hago yo? ¿Por qué no vuelas tú primero y después aterrizo yo en Toronto? Comprobaré el tiempo. En este vuelo, los 2 hombres han decidido que el comandante Gosset realice el despegue de París y que el copiloto Naud aterrice en Toronto. Destino, Toronto Pearson. ¿Comprobado? A menudo se comparten las tareas para que los copilotos cojan más experiencia. Salida, Charles de Gaulle. De acuerdo. Gosset y Naud reciben a un acompañante en la cabina. Buenas tardes, señores. Creo que me esperaban. Me llamo Miles Troyaset. Bienvenido a bordo. Miles Trocheset es hijo de un empleado de Air France. Vuela gratis en el asiento de emergencia de la cabina. Por favor, tome asiento. No tardaremos. Gracias. Querría que supieran que he volado así antes. Prometo estar callado. Este avión de Air France es uno de los más seguros del mundo. Desde que los A340 empezaron a volar en 1993, su seguridad está más que probada. Air France 358. Air France 358. Autorizado a despegar pista 27 izquierda. Autorizado a despegar. Tengan una buena tarde. Air France 358. Pocos minutos antes de las 2 de la tarde, el vuelo 358 acelera hacia el cielo de París. Puede que Toronto esté a miles de kilómetros, pero los amigos y familiares de los pasajeros del vuelo 358 ya hacen planes para cuando llegue el avión. ¿Diga? Audrey, no me voy a olvidar. Me acordaré de papá y mamá. No, no me olvidaré de los pequeñajos. Recogeré a todos.
Normalmente nos vienen a buscar a la vuelta de Francia. Es más cómodo porque tenemos mucho equipaje y traemos cosas de Francia. Pero este año dio la casualidad de que Julian, nuestro hijo, iba a pasar el verano en Toronto y nos podía recoger. Hermanita, te llamo en cuanto llegue. No te preocupes. Lo tengo en cuenta, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya hablamos. Adiós. Centro. Nuevo aviso meteorológico. Alerta máxima por calor y riesgo elevado de tormentas en la ciudad de Toronto. Un vuelo entre París y Toronto dura aproximadamente 8 horas. Cuando el Air France 358 se acerca a Canadá, casi nada diferencia este vuelo de cualquier otro. Me pareció que el servicio era estupendo. La comida estaba muy rica. Los auxiliares de vuelo eran muy buenos. Había muchos estudiantes de intercambio franceses. Eran adolescentes de esos que van a Canadá por primera vez. Suele ser su primer vuelo y alborotaron mucho. Durante el vuelo hizo un tiempo buenísimo. Brillaba el sol y no había más que nubes blancas y cielo azul. Era precioso. El piloto automático hace casi todo el trabajo al comandante Alain Gosset y el copiloto Frédéric Naud. Como lo habían decidido, Naud está ahora al mando del avión. Ha llegado otro pronóstico. Regularmente los pilotos reciben las novedades meteorológicas de Toronto. Nubes y chubascos con posibilidad de tormentas. Temperatura alrededor de 20. Air France 358, confirme recepción parte. En el aeropuerto internacional de Toronto ya comienza a arreciar la tormenta. La lluvia, el viento y los rayos sacuden las pistas. Las autoridades aeroportuarias declaran la alerta roja por rayos, lo que significa que hay muchos riesgos, por lo que la tripulación de tierra tiene prohibido trabajar en los aviones. Cuando el vuelo 358 se acerca a Toronto, se le adjudica un patrón de espera. El tiempo no mejora. Air France 358, va a haber un poco de retraso. Recibido el retraso Air France 358. Señoras y señores, les habla el comandante. Siento tener que informarles de que llegaremos con un poco de retraso. La situación meteorológica de Toronto no es óptima y vamos a esperar a que mejore. Me sorprendió mucho que el comandante anunciara que nos íbamos a retrasar entre 25 y 30 minutos por la tormenta que se cernía sobre Toronto. Sin llegar aún a la tormenta, la tripulación se integra en el patrón de espera, al noreste de Toronto. El aeropuerto más cercano es el de Ottawa, a 300 kilómetros. En esos instantes el avión cuenta con algo más de 7.500 kilos de combustible, suficiente para llegar allí. Normalmente los pilotos tienen en cuenta las consecuencias económicas que supone el desvío a otro aeropuerto. Aunque no es la razón principal, sí que es importante analizar, en caso de desvío, cómo se va a trasladar a los pasajeros desde el aeropuerto alternativo hasta el aeropuerto de destino al que se dirigían en un principio. Preparar un vuelo para 300 pasajeros desde Ottawa sería una pesadilla. Pero no pueden continuar dando vueltas con ese combustible. Si se mantiene el retraso, van a tener que desviarse. Air France Toronto Torre, abandone la espera. Autorizado aterrizaje WASI 2, manténgase a 5.000 pies. Recibido, abandonamos la espera. En curso a WASI 2. Nos mantenemos a 5.000 pies. Air France 358. Hoy el retraso no es muy largo. 5.000 pies, listo. Aunque la tormenta continúa sobre el aeropuerto, la tripulación recibe orden de aproximarse. Señoras y señores, les habla el comandante. Les informo de que en estos momentos vamos a comenzar el descenso sobre Toronto. Aterrizaremos a las 4 de la tarde, hora local.
Cuando dicen 45 minutos es para ser amables, pero va a ser 1 hora u hora y media. Esta vez no fue más de 20 minutos. 20 minutos después dijeron, vamos a comenzar el descenso y a prepararnos para aterrizar. Con el copiloto Frédéric No al mando, el avión desciende y se introduce en la tormenta. Reduciendo velocidad a 190, Air France 358. No está preparado para lo que se le viene encima. La tormenta tiene una sorpresa para todos los que viajan en el vuelo 358. Una impresionante tormenta se abate sobre Toronto. El viento y los rayos sacuden el aeropuerto poniéndoselo muy difícil a los aviones. Después de una corta espera, el vuelo 358 de Air France con 297 pasajeros a bordo se introduce en la tormenta. Flaps 2. Flaps 2, velocidad máxima. Tren extendido, aerofrenos Tren extendidos. extendido. 4 verde. Aerofrenos extendidos. 4 verde. 4 green. You're down, spoilers armed, 4 green. Air France a 358, reduzca velocidad. Reduciendo velocidad, Air France 358. El copiloto Frédéric No ha colocado el avión en posición. Está preparado para aterrizar. Recibido, Air France 358. Flaps al máximo. Flaps al máximo. Cada vez estaba más oscuro. Estábamos en mitad de cientos y cientos de rayos. A cada segundo. Nos estaban rodeando. Así que la gente empezó a ponerse bastante nerviosa. Yo también. Antes del Airbus de Air France acaban de aterrizar otros 2 aviones en la misma pista a la que se dirige el vuelo 358. Air France 358, Toronto Torre. Toronto Torre, adelante, Air France 358. Autorizado a aterrizar pista 24 izquierda. La aeronave anterior ha informado de que la acción de los frenos es menor y de que el viento a nivel del suelo sopla rumbo 290 grados a 1520 nudos. Frenos reducidos, unos 5 nudos. Ráfagas de 20. Gracias, Air France 358. La tripulación debe dirigirse a la pista 24 izquierda para poder aterrizar de cara al viento. Da la casualidad de que es la pista más cercana a la mayor autovía de la ciudad, que se prepara para la hora punta de la tarde. Haciendo frente a vientos impredecibles y una pista mojada, se prepara el aterrizaje. Desconectar freno automático a medio. Desconectado. Los últimos instantes del aterrizaje fueron horribles. Los rayos nos rodeaban. Las turbulencias eran impresionantes. Se notaba que el piloto estaba luchando con el avión para que éste se mantuviera en línea con la pista de aterrizaje. Y tardó mucho tiempo en conseguirlo. Sé que mi hijo estaba muy nervioso y a mí no me gustaba nada que mi hija estuviera lejos. Me apreté el cinturón un poco más porque esperaba un aterrizaje muy brusco. Que el piloto tuviera que clavarlo en la pista o que quizás lo intentara, pero no pudiera y acelerara de nuevo. Sabía que no iba a ser un aterrizaje típico. Aterrizando, piloto automático, impulso automático. Air France 358, mantenga posición. 2 minutos después de las 4, el Air France 358 ruge sobre el principio de la pista.
Aterriza. Aterriza. Este aterrizaje fue el más intenso y difícil de los que he vivido en otros vuelos. Por Dios, gracias. Fue un aterrizaje muy difícil. Todo el mundo empezó a aplaudir y la mujer que estaba a mi lado dijo, un aterrizaje impresionante. Lo recuerdo perfectamente. Vaya. No. ¿Por qué? Y en cuanto acabó la frase, empezó el infierno. No, por favor, no. Comenzamos. El avión comenzó a moverse de forma muy violenta. Parecía como si fuéramos a cientos de kilómetros por hora por una carretera llena de baches de 1 metro de profundidad. ¡Mierda, mierda! Al poco se podía ver ese áurea naranja y hay una imagen que no olvidaré jamás. Mi hija estaba sentada un poco más adelante a la derecha. En ese instante se giró hacia nosotros y nos miró con los ojos muy abiertos. Tenía el rostro enmarcado por ese enorme áurea, naranja por el fuego. Entonces, momentos después de aterrizar viajando a 146 kilómetros por hora, el vuelo 358 se queda sin pista. Por entonces, creo que todos pensábamos que íbamos a morir. Obviamente nadie podía sobrevivir. Era el final. Después, recuerdo que por los altavoces se oyó, señoras y señores, todo está bien. Nos hemos detenido. No hacía gracia. Claro que nos habíamos parado, pero las cosas no iban bien porque inmediatamente empezó a oler a combustible. A medida que el olor de combustible entra en la cabina, ¡Fuego! ¿Qué? ¡Fuego! Tenemos que evacuar ya. Salid, fuego, salid de aquí. cunde el pánico. ¡Salid! ¡Fuego! ¡Salid! ¡Fuego! Todo el mundo esperaba que el avión explotara. Parecía obvio. El fuego y las llamas se propagan rápidamente. Comienza la lucha por escapar. ¡Vámonos! John, ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abran la puerta! fuego. Me di cuenta de que la azafata no sabía qué hacer, si abrir la puerta o no, porque el fuego estaba justo enfrente. En la parte delantera del avión, un humo denso empieza a introducirse por las puertas. Joan Cordar Bandok corre hasta el otro lado del avión. El caballero que estaba delante de mí quería llevarse el equipaje, pero no acertaba a lanzarse por el tobogán. Era un hombre más bien grande y el tobogán no se había inflado por completo. Así que caí como un fardo sobre él y me di con el suelo. Eddie Ho también encuentra una salida, pero no hay tobogán. Y la gente me empujaba hacia adelante. Casi no me podía controlar. Y me decía que no quería saltar, porque estábamos a unos 5 metros. ¡Venga! ¿Está bien? No lo sé. ¿Está bien? No lo sé. En la cabina, el comandante Gosé resulta herido porque la fuerza del impacto ha arrancado su asiento del suelo. A medida que pasan los segundos, la azafata situada cerca de los Lacaille consigue abrir la puerta. Aunque los pasajeros se enfrentan al fuego y el humo del motor en llamas, saltan del avión. Los empujé. Mi mujer bajó, yo bajé.
¡Corred por aquí, corred! Salimos corriendo tan rápido como pudimos, entre pedazos de metal, fragmentos puntiagudos y todo lo que había en el terreno en el que estaba el avión. ¡Vámonos! Básicamente había que saltar. Así que lo que hice fue rezar rápidamente, cerrar los ojos y saltar. Los servicios de emergencia llegan al avión en llamas 52 segundos después del accidente, pero amenaza con explotar y es peligroso acercarse. Era muy difícil conseguir ver algo por la lluvia que estaba cayendo. Un humo denso rodeaba el avión y aún había fuego. También se podía ver cómo se habían roto algunas partes del avión. Las ruedas estaban a un lado de la pista y algunos trozos de las alas que también estaban destrozadas. Philippe Lacaille y su familia consiguen subir la colina contra la que se han estrellado. ¡Corred, corred! En ese momento, el avión explotó. Una, dos, tres veces. Se podía sentir y oír cómo estaba teniendo lugar una explosión enorme. A la primera me giré para ver y no podía creer lo que veía. Había maletas y otras cosas saltando por los aires. Y claro, entonces me imaginé que esos podíamos haber sido nosotros. Podíamos ver perfectamente el avión y el humo negro que salía de uno de los lados. Había llamaradas amarillas, naranjas y rojas. Estábamos bien, pero sabíamos que había tantos pasajeros que no habían salido del avión. ...2 de agosto de 2005. El vuelo 358 de Air France se ha salido de la pista en Toronto. Las llamas están acabando con el fuselaje. Sigue saliendo humo del avión destrozado. Los pasajeros aturdidos se alejan del avión. ¿Están bien? Vengan conmigo. Los pasajeros iban llegando empapados y llenos de barro después de subir la colina. Algunos de ellos empezaron a llorar y a emocionarse. También buscaban a otros pasajeros o amigos o familiares que estaban con ellos en el avión. Hace 35 minutos un avión se ha salido de la pista en el aeropuerto Pearson de Toronto. Esperamos ir recibiendo noticias para poder informarles de lo que ha sucedido exactamente. Pronto llegan imágenes del accidente a todas las televisiones locales. Audrey, la hija de Philippe Lacaille, es una de las muchas personas que reciben la noticia. Encendió el televisor y ahí estaba el accidente de Air France, quemándose en directo y, claro, explotando ante sus ojos. Había 250 personas a bordo, pero aún no podemos asegurar que alguien haya podido sobrevivir o escapar. Julien, el hijo de Philippe Lacaille, ya está esperando en el aeropuerto. No tiene ni idea de lo que ha pasado en el vuelo de Air France. No, ¿qué? No, estoy aquí. ¿Qué? ¿Cómo que dónde estoy? ¿En el aeropuerto esperando a mamá y a papá? ¿Qué? Julien no sabía nada y estaba en el aeropuerto y ella le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que esperar un buen rato, el avión acaba de estrellarse. Una de las carreteras más concurridas de Norteamérica bordea el aeropuerto. Justo antes de la hora punta está repleta de miles de vehículos. Los conductores van más despacio, cautivados por la terrible imagen del avión en llamas. Algunos de los pasajeros que han escapado se acercan al borde de la carretera completamente aturdidos. Algunos conductores se detienen y los acercan al aeropuerto. En esos momentos, solo había unas 25 o 30 personas conmigo en el aeropuerto. Y entonces nos preguntábamos si no habría más.
A medida que llega la gente, los empleados del aeropuerto intentan hacer un recuento de los que estaban a bordo. Reinaba un caos enorme. No se avisaba de nada. No había ningún tipo de organización. Como yo, un montón de pasajeros iracundos esperaban que se hiciera algo. Algunos incluso decían que el primer desastre había sido el accidente, pero que el segundo era cómo se estaba llevando la situación. Los familiares esperan desesperadamente alguna noticia. Julien Lacaille es uno de los tantos que se esperan lo peor. Por lo menos durante hora y media nos creían muertos. Es una vergüenza porque está claro que nosotros tuvimos miedo a la muerte. Pero los familiares que nos estaban esperando estaban mucho más asustados porque duró más. Llegaron a creer que los miembros de su familia estaban muertos. Finalmente, horas después del accidente, los pasajeros se pudieron reunir con los familiares que les estaban esperando. Julian. Julian. Papá, qué contento. ¿Estáis bien? Hola. Hola. ¿Estáis bien? Sí, estamos bien. ¿Qué tal tú? Por fin estábamos con Julian. Eran las 11 de la noche. No sé, Dios. Habíamos tenido tanta suerte. Estábamos vivos. No sé, es difícil de explicar, pero parece que te dieran una segunda oportunidad. Aquí está mi hijo. Quizás no le dije que le quería antes de irme a Francia, y se lo dije en cuanto le vi. Fue un momento muy bonito, muy emotivo. Supuso docenas de reuniones. Se tardó horas en confirmarlo, pero por la tarde, Air France y las autoridades del aeropuerto pudieron anunciar que sorprendentemente todos los pasajeros y los miembros de la tripulación del vuelo 358 habían conseguido escapar del incendio. Al día siguiente, el humo y los restos carbonizados son lo único que queda del vuelo 358 de Air France. El Airbus A340 es un avión sofisticado y muy técnico con un índice de seguridad elevado. ¿Qué es lo que pudo fallar? El Consejo de Seguridad de Transporte canadiense se pone inmediatamente a investigar. Aterrizando. Piloto automático, impulso automático. En toda la tarde no había dejado de llover y de caer rayos. ¿Fue únicamente el mal tiempo lo que provocó el accidente? ¡Aterriza! ¡Aterriza! Ni el piloto ni el copiloto han hecho declaraciones sobre el accidente. Tenemos que evacuar ya. Alegando los pleitos que se iniciaron poco después, Air France ha conseguido que ninguno de sus empleados hablara con los medios de comunicación. ¿Está bien? No lo sé. ¿Está bien? No lo sé. Pero el antiguo instructor de Air France ha hablado con el comandante Gosset. Hablamos algo así como media hora. Me dijo que preguntó a control, y esto es el quid de la cuestión. Más específicamente, avisó a control de que se había planteado desviarse. Lo que me contó es que desde control le dijeron que iban a abrir las pistas pronto. Está claro que llovía, y había muchos rayos y turbulencias. Estas pueden tener un efecto devastador, porque es más difícil leer los instrumentos. No es tan fácil manejar la nave. Los investigadores descubren que mientras los tripulantes luchaban por no perder el control, en tierra los rayos habían provocado que se estropearan los instrumentos que miden el viento. Si el equipo de tierra estaba destruido, solo contaban con los sistemas de la cabina para informarse de la situación real. El equipo de la cabina solo proporciona la dirección real del viento y su velocidad en el morro del avión en ese mismo instante, es decir, no puede predecir. Por tanto, los pilotos no pueden saber lo que les está esperando.
Pero acababan de aterrizar dos aviones minutos antes del vuelo de Air France en la misma pista. Las tripulaciones de esos aviones hicieron lo que pudieron para avisar de la gravedad de la situación. Air France 358, Toronto Torre. Toronto Torre, adelante, Air France 358. Autorizado a aterrizar en pista 24 izquierda. La aeronave anterior ha informado de que la acción de los frenos es menor y de que el viento a nivel del suelo sopla rumbo 290 grados a 15 o 20 nudos. Frenos reducidos unos 5 nudos, ráfagas de 20. Un viento de 20 nudos es fuerte, pero está dentro del margen permitido para una 340. Pero cuando los investigadores analizaron las imágenes del radar, descubrieron otra historia. Cuando aterrizó el vuelo 358, una columna afilada de lluvia atravesó la pista de norte a sur. Una repentina ráfaga de viento de más de 33 nudos la empujaba. Los pilotos de Air France tuvieron que enfrentarse a una situación mucho peor de la que esperaban. Aterrizando. Piloto automático, impulso automático. 33 nudos es la velocidad máxima con la que se ha probado los A340. Y eso en pista seca. Así que aterrizar con 33 nudos a 90 grados es poner al límite a la aeronave. Comprobando las instalaciones, los investigadores descubren otra pieza del puzzle. Algunas cuestiones de mantenimiento y la tormenta en sí forzaron a los controladores aéreos a usar la pista 24 izquierda para los aterrizajes. Es la más corta del aeropuerto, tiene casi 650 metros menos que las otras. Pegado por la lluvia, empujado por vientos inesperados y aterrizando en la pista más corta del aeropuerto, el vuelo 358 estaba en una situación peliaguda. Durante las 4 horas previas, se les había avisado de las terribles tormentas y de la alerta roja. Y eso es lo que más me hace pensar. ¿Estaban quizá exhaustos? ¿Se descuidaron, víctimas de la rutina? En cualquier caso, está claro que no supieron apreciar el alcance del peligro. Se nota que la tripulación no consideró que la información que les llegaba a través de diversas fuentes era una amenaza. Por ello se atrevieron a aterrizar. Pero pese al mal tiempo y a la longitud de la pista, los pilotos tenían 3.000 metros para hacer aterrizar el avión. Debería haber sido suficiente. Para averiguar por qué no, los investigadores vuelven al pasado. En 1999 se produjo un accidente muy parecido en Little Rock, Arkansas. No veo nada. Fuera de rumbo. No veo nada. Fuera. Luchando con un tiempo impredecible, la tripulación de un American Airlines consiguió que el avión aterrizara, ¡Oh, no! pero se salió de la pista. 0101. Murieron 11 personas. Greg Faith colaboró en la investigación. En cuanto recibí las primeras informaciones sobre el accidente de Air France, pensé que tenía que ser un déjà vu. Me recordaba muchísimo al del American Airlines. En el accidente de Little Rock, Faith descubrió que la tripulación cometió un grave error que contribuyó a que se estrellara el avión. No habían realizado todos los procedimientos de comprobación, ni desplegado los aerofrenos que gradúan la eficacia de la propulsión en las alas y colocan al aparato sobre las ruedas principales para que la acción de los frenos sea efectiva. Los aerofrenos son solo uno de los diferentes modos que poseen los pilotos para detener los aviones. Los inversores de empuje se emplean para redirigir la potencia del motor hacia adelante, y los frenos muy sofisticados reducen la velocidad. Para descartar cualquier fallo mecánico, los investigadores del accidente del Air France examinan los 3 sistemas. El fuego destrozó uno de los frenos de la aeronave, pero después del accidente se comprobaron los otros 7 pares de frenos. Funcionaban a la perfección. Flaps 2. Flaps 2. Velocidad máxima. Tren extendido. Los investigadores de Toronto descubrieron que en esta ocasión los aerofrenos se habían desplegado correctamente, no como en Little Rock. Tren extendido, aerofrenos extendidos, 4 verde. En los motores, los inversores de empuje estaban desplegados. No se descubrió ningún fallo técnico. A medida que la investigación continúa, un periódico francés publica una bomba. Le Figaro publicó un artículo en el que aseguraban que los inversores de empuje que se usan para reducir la velocidad no se accionaron hasta que la aeronave llevaba más de 12 segundos en la pista.
El comandante Rosay me confirmó la noticia del periódico. Explicó que el copiloto se puso tenso y tenía dificultades para controlar los movimientos laterales del avión. Algo más que probable por las fuertes rachas de viento y porque la pista estaba resbaladiza. Tenía la mano en la palanca del acelerador, así que el comandante no podía acceder a ella. De este modo no pudo accionar los inversores de empuje. Poco después de que aparezca la noticia, los investigadores publican el primer informe, que confirma la versión de los hechos de Le Figaro. ¡Por favor! El Consejo de Seguridad de Transporte canadiense anuncia que aunque se descubrió que los propulsores estaban activados, estos no se accionaron en cuanto el avión tocó tierra. ¡Mierda! De hecho, tardaron más de 17 segundos en alcanzar la máxima potencia. El retraso era una cuestión primordial del informe y no quisiera tener que adivinar por qué se produjo o cuáles fueron las causas. Solo sé que los pilotos, como norma, prefieren accionar los propulsores para detener el avión más rápidamente. Los investigadores revelaron otros hechos confusos sobre los últimos segundos del vuelo 358. Al principio de la pista el avión estaba al doble de altura de lo que debía. Y cuando tocó tierra, ya había recorrido la mitad. ¡Aterriza! ¡Aterriza! Debido a la tormenta, los pilotos no tuvieron tiempo de parar. Una vez que el piloto se da cuenta de que el avión ha recorrido media pista, tiene que tomar la decisión de seguir en tierra e intentar solucionar el problema, o de cancelar el aterrizaje, subir, dar la vuelta, colocarse de nuevo y volver a intentar el aterrizaje. Air France 358, recibido el retraso. Pero las decisiones de la cabina se toman en equipo. El comandante y el copiloto trabajan juntos. Si el comandante cree que el aterrizaje va a ser difícil, tiene que acelerar y cancelarlo. Es su deber. Por supuesto, el copiloto también puede ser el primero en reaccionar. Pero el deber del comandante es evitar a toda costa un aterrizaje largo. Eso está claro. Cuando el avión tocó tierra solo tenía 1500 metros para detenerse y además se perdieron unos segundos críticos porque no se accionaron los inversores de empuje. ¡Por favor! ¿Que si habría sido diferente si se hubieran accionado los inversores de empuje inmediatamente? Por supuesto. Porque la función inversa alcanza su máxima eficiencia a alta velocidad, algo que se da exactamente en el momento del aterrizaje. Para eso está. Todo es cuestión de freno aerodinámico. El otro problema es que las ruedas toquen el suelo en mitad de la pista, y con los inversores o sin ellos ya es demasiado tarde, como demostró el jefe de la investigación. Lo que significa que si los inversores de empuje se hubieran activado de inmediato, el avión se habría detenido más rápidamente. Cuando hay fuertes tormentas, el margen de error es ínfimo. En esa tarde lluviosa, un viento repentino, un aterrizaje largo y una pista corta sellaron el destino del vuelo 358. La industria aeronáutica no debe preocuparse exactamente por este vuelo, sino porque en realidad las salidas de pista son muy frecuentes y suceden en todas partes del mundo. Además, las medidas de seguridad que podrían evitarlas no se aplican. En agosto de 2005, el vuelo 358 de Air France se salió de pista en Toronto. Fue un accidente horripilante, pero sorprendentemente todos sobrevivieron. Sin embargo, el vuelo 358 no fue el único que se salió de pista en 2005. En todo el mundo hubo 37 accidentes similares, y las causas que los provocaron fueron muy parecidas. Una serie de factores se repiten sin cesar en las salidas de pista. La situación meteorológica, el estado de la pista, puede que esté mojada, que tenga hielo o nieve, una velocidad más elevada de la normal
que no se aprecia hasta que la nave intenta aterrizar. Y es que estos factores se repiten una y otra vez. Algunas salidas de pista sí que provocan víctimas mortales. Un avión de Southwest Airlines se salió de pista en Chicago meses después del de Air France. Murió un niño que viajaba en un coche por la carretera próxima al aeropuerto. Muchos de los antiguos aeropuertos, especialmente los de las grandes ciudades que han crecido hacia esta zona, no cuentan con mucho espacio para las salidas de pista. Hay que tener en cuenta lo que sucede cuando la pista tiene nieve, hielo o charcos, porque la capacidad de freno del avión se ve reducida. Añada a eso un componente fuerte de viento que se dio cuando el Air France aterrizó. Este aspecto, más una pista en malas condiciones, puede complicar el aterrizaje hasta en un 50%. La Organización de la Aviación Civil Internacional recomienda que todos los aeropuertos cuenten con un área de seguridad de 300 metros al final de las pistas para vuelos internacionales. Las normas canadienses son menos estrictas. Exigen un área de 60 metros y sugieren otros 90. La pista 24 izquierda cumple la primera de estas recomendaciones. En Toronto se produjo otro accidente como el de este año, en una pista que estaba muy cerca de la que hay ahora. En 1978, un DC-9 de Air Canada no pudo despegar y se fue a un barranco. El avión empezó a frenar y no había nada y nos caímos por el precipicio. Había una caída de unos 15 metros al final de la pista. Salimos de allí y de repente hubo una explosión muy fuerte y había personas y asientos por todas partes. En el accidente de 1978 murieron 2 personas. La investigación judicial realizada tras el accidente recomendó que se rellenara el barranco, pero no se hizo. Es un barranco abrupto que tiene unos 15 metros de profundidad, y cuando una pieza de maquinaria pesada, compleja y frágil como un avión, cae 15 metros, tiende a romperse. Sin embargo, las salidas de pista tienen solución. Se trata de un sistema que no se usa en Toronto ni en muchos otros aeropuertos internacionales. Se llama EMAS y es un sistema de frenado con material. Es un tipo de piedra o gravilla artificial, con una profundidad determinada. Cualquiera que ha ido en bicicleta por un terreno con gravilla sabe que la bici se para enseguida y es casi imposible pedalear. Lo mismo sucede con los aviones. Diversos aeropuertos de Estados Unidos usan este sistema, pero muchos aeropuertos internacionales no. Es mucho más efectivo que los frenos de fricción e incomparablemente mucho más seguro que los inversores de empuje y los aerofrenos. Y cualquiera de estos sistemas, si funciona correctamente, pueden detener un avión sin importar cuáles sean las condiciones de la pista y en poca distancia. Tenemos que evacuar ya. ¡Salid! ¡Salid! Pero cuando el vuelo 358 se estrelló, se cumplió una norma de seguridad aérea básica. A pesar del humo y el fuego creciente, la tripulación del avión se aseguró de que los pasajeros salieran en menos de 90 segundos. Fue un milagro que todas esas personas pudieran evacuar el avión tan rápido antes de que explotara. El vuelo de Air France es digno de destacar, porque todo el mundo salió prácticamente ileso. Sé que hubo algunos heridos, pero todos consiguieron salir. Creo que es notable. Y desde esa perspectiva, fue una evacuación muy buena. El comandante Alain Gosset no volvió a volar con Air France. Después del accidente tuvo que hacer rehabilitación bastante tiempo. Por entonces, le faltaban menos de 3 años para jubilarse. Todas las mañanas el comandante Rosay revive el accidente y se enfrenta de nuevo a las llamas y al ruido. Está triste por haber tenido que acabar su carrera profesional de ese modo. No hay nada peor para los pilotos. El copiloto Frédéric No recibió una suspensión de 3 meses, pero a principios de este año ha vuelto a volar para Air France. Algunas declaraciones aseguran que después de ayudar a sacar al comandante Gosset, fue el último en abandonar el avión.
Los pasajeros tienen recuerdos diversos del accidente. Tenía pesadillas casi todas las noches. Me venían imágenes durante el día. No podía dormir ni comer y me preguntaba por qué estaba ahí. Estar en ese estado es escalofriante, pero me ha enseñado a ser fuerte. Necesitamos tomarnos en serio la información de seguridad y evacuación porque nunca se sabe. Estaba siendo un vuelo perfecto. Nada indicaba que algo iba a ir mal. Pero justo en el último segundo sucedió todo. Así que, gracias a Dios, puedo estar contándolo hoy. ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Del accidente se puede sacar algo negativo y algo positivo. Lo negativo es que te das cuenta de que vas a morir y eso es algo horrible. También que tuve pesadillas y que tanto mis hijos como yo estamos traumatizados. Sin embargo, hay algo positivo. Por ejemplo, que estás vivo, que te han dado una segunda oportunidad, has vuelto a renacer. Y todos nosotros, mi mujer y mis hijos, yo mismo, nos hemos dado cuenta de que tenemos que compensarlo. Tenemos que ayudar a los demás. Tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra compasión a todos aquellos que lo necesitan. Casi es terapéutico y todo. Cuanto más se da a los demás, mejor se siente uno. Yo creo que poder ofrecer mi corazón a otros también me ayuda a mí.